la Biblia, los pactos que el Señor ha establecido, unos de ellos son condicionales, ¿verdad? Como en este caso, este es un pacto condicional. El Señor estaba condicionado a que si el pueblo de Israel lo cumplía, iba a ser su especial tesoro, iba a ser la nación especial de Dios. Pero el pueblo, este pacto en sí, lo invalidó, no permaneció. Ahí lo que leímos, gloria al Señor, en el capítulo 8, leemos, ¿verdad, gloria al Señor? Que ese pacto, el pueblo no permaneció en él. No permaneció. Así lo dice literalmente. Y como no permaneció en él, como consecuencia, el Señor se desatendió de ellos, ¿verdad? Los dejó prácticamente. O sea que la condición era, si se lo cumplían a cabalidad, si lo llevaban a cabo como se los dio cuando los sacó de Egipto, como dice ahí, el Señor estaba obligado, ¿verdad? Ligado, comprometido a hacer de esa nación su especial tesoro, su pueblo escogido. Pero el pueblo de Israel no permaneció en ese pacto, lo invalidó. Vamos a tocar solamente, ¿verdad?, estos dos, el antiguo pacto versus el nuevo pacto, gloria al Señor. Y este pacto, gloria al Señor, que Dios hace con el pueblo de Israel, ¿verdad?, tiene tres grandes puntos, tiene tres grandes, ¿verdad?, cosas importantes que eran en este pacto. Número uno era, gloria al Señor, que tenía, o este pacto señalaba la gravedad del pecado. Este pacto señalaba la gravedad del pecado. El pecado, gloria al Señor, hace lo que la separación del hombre para con Dios. Gloria al Señor. El pecado corta la relación del ser humano con Dios. El pecado, gloria al Señor, en la primera pareja, en el Edén, gloria al Señor, cuando sus ojos fueron abiertos, cuando su conciencia, gloria al Señor, les dictó, ¿verdad? Gloria al Señor, y que habían hecho mal, cuando fueron, ¿verdad?, su entendimiento del conocimiento del bien y del mal fue aclarado, fue iluminado, y se empezaron a avergonzar, y se dieron cuenta, gloria al Señor, ¿verdad?, de su desnudez, y se escondieron de Dios, porque eso fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron. Fueron y se escondieron de Dios. Y el Señor, en su misericordia, llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó, verdad? ¿Quién abrió tus ojos del conocimiento y el bien y el mal? Esa fue la consecuencia del pecado, la separación de la comunión verdadera, perfecta, que tenía Adán antes de pecar. La consecuencia de haber invalidado el pacto de Dios. De tal manera, gloria al Señor, que encontramos que en la ley señala el pecado. Señala el pecado, la gravedad. ¿Qué hacía el pueblo de Israel para acercarse a Dios? Para limpiar su pecado. Ese era el otro punto principal por el cual fue dado el primer pacto. Que había un camino, había un medio, había algo que Dios había provisto, porque Dios es un Dios misericordioso, déjeme decirle, hermano. Amén. Dios es un Dios de amor. No solamente le señala al hombre el pecado, no solamente le señala la debilidad, no solamente le señala en cuál o en qué está fallando, sino le da la solución. Isaías capítulo 1, verso 18 dice: así dice Jehová, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, ¿verdad? Y le da la solución. ¿Cuál es la solución? Venir a mí. Venir a mí. En todo el Antiguo Testamento, gloria al Señor, Dios llama a una nación a volverse a Él, acercarse a Él, para que pueda limpiar su pecado, para que pueda volver a tener la comunión verdadera que tuvo la primera pareja en el jardín del Edén.
Dios, gloria al Señor, señala el pecado, pero dio la solución. Ese era otro de los puntos principales por los cuales fue dado el primer pacto, para señalarle al hombre, al pueblo de Israel, que había un camino, que hay un camino, que hay una forma para poder acercarse después de haber caído en el pecado el hombre. Y era a través de la fe, era a través de los sacrificios, era a través de lo que dice ahí, que era el culto que se oficiaba, ¿verdad? En el tabernáculo, en el lugar que había sido, ¿verdad? Construido para que el hombre se acercara a Dios. Había un lugar y era el tabernáculo. Y ahí mismo da de la forma en la cual estaba estructurado. El tabernáculo estaba estructurado, como todo el mundo sabemos, en tres, ¿verdad? Partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y eso es lo más lindo, hermano, que todas las cosas en el tabernáculo señalaban y eran una figura, una sombra de los bienes que iban a venir cuando Cristo vino a la tierra, gloria al Señor, y ofreció un sacrificio, no de un macho cabrío, no entró al tabernáculo, no llegó, ¿verdad?, ante el sumo sacerdote de esta tierra, sino se presentó allá arriba en el cielo con su sangre y nos limpió de nuestros pecados. El libro de Apocalipsis dice, gloria al Señor, en el capítulo 4, ¿verdad?, que Juan, gloria a Dios, tiene una visión celestial después de que suceden todas las primeras cosas. Después de esto dice, oí una voz del cielo, en el cielo, como de trompeta, que me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice que en el instante estaba en el espíritu, ve una puerta, y cuando pasa esa puerta, dice que ve un trono establecido en el cielo, y en ese trono establecido en el cielo estaba sentado alguien, ¿verdad?, como aspecto del hombre. Y en el medio de ahí dice que ve a un cordero como inmolado. Y también ve un rollo, un pergamino sellado con 7 sellos, gloria al Señor, de los cuales dice que nadie podía ni abrir, ni mirar, ni desatar sus sellos. Y entonces dice que empieza a llorar y le dice uno de los ancianos, ¿por qué lloras? Y él le dice, porque no hay nadie que pueda desatar ese libro, ese pergamino, está sellado. Y dice, no llores, el león de la tribu de Judá, del Señor, el cordero que fue inmolado, es digno de tomar el libro, desatar sus sellos. Y dice que desata sus sellos. Gloria al Señor. Porque todo, hermano, ¿verdad?, lo que hizo el Señor, ¿verdad?, en su sacrificio, era el verdadero sacrificio, y es, ¿verdad?, el nuevo pacto que establece. El antiguo pacto, gloria al Señor, lo mismo dice ahí, ¿verdad?, en el capítulo 9, verso 1 dice, ¿verdad?, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Era bien, porque no vamos a decir, hermano, gloria al Señor, que Dios se equivocó en el primer pacto. Pero el primer pacto tenía, gloria al Señor, dice ahí defecto. Mire, yo no me lo estoy inventando, pero lea el versículo 7 y dice, porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Yo creo que la palabra defecto ahí se debería decir insuficiente. O sea, el primer pacto, gloria al Señor, señalaba el pecado. El primer pacto daba un camino a la solución del pecado. Daba una forma de acercarse a Dios. Daba una forma de cómo el hombre tenía que adorar a Dios. Prefiguraba a Cristo, ciertamente, pero no podía ser perfecto al hombre. No lo podía hacer perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor procuró un segundo pacto y no se quedó con ese primer pacto? ¿Por qué dice ahí, gloria al Señor, que era necesario un segundo pacto? Porque dice ahí Jeremías capítulo 33, del 31 en adelante, dice, ¿verdad?, lo mismo que está diciendo aquí, ¿verdad?, el que escribe la epístola a los hebreos. Gloria al Señor, dice, en aquellos días, dice el Señor, ¿verdad?, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
un nuevo pacto con mejores promesas, ¿verdad? Con mejores promesas, con cosas mucho mejores. Porque esa palabra son las palabras claves de la epístola a los Hebreos, ¿verdad? Mucho mejores. Gloria al Señor. Por la sangre de Jesucristo puede alcanzar la purificación de sus pecados y puede acercarse ante el trono de la gracia. Capítulo 4, verso 16, gloria al Señor, dice de esa epístola a los Hebreos que podemos acercarnos a Dios por el camino que abrió el Señor Jesucristo a través de su cuerpo, a través de la ofrenda que ofreció, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Usted se recuerda, gloria al Señor, que cuando el Señor padeció en la cruz del Calvario, gloria al Señor, dice que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo, simbolizando que ahora el hombre puede entrar al lugar santísimo. Que no hay impedimento para que el hombre se quede en los atrios. Que no hay impedimento que el hombre pueda, gloria al Señor, entrar a la presencia del Señor. Yo no sé usted, pero si usted se conforma nada más, mire lo que estaba cantando, por un momento, por un instante de tu amor. ¿Verdad? Usted sabe, gloria al Señor, que hay gente que se conforma. No, hermano, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Con que llegue a la iglesia eso es todo, ¿verdad? Con que me presente al pase de lista, pues ya. Gloria al Señor, ¿verdad? No, ya cumplí, no. Eso no es el todo. El servicio al Señor es venir ante su presencia y que usted pueda derramar sus lágrimas delante de la presencia del Señor. Y que el Señor tome esas lágrimas en su redoma, ¿verdad? Y esa oración que usted hace es el incienso que sube delante de la presencia del Señor. Un día de esto yo leía, ¿verdad? Y decía... porque encontré una porción en la Biblia que decía que cuando el pueblo de Israel se iba, ¿verdad?, a los lugares altos y ofrecían incienso ante los Baales, ante, ¿verdad?, las deidades paganas. Y yo decía, y me puse a investigar qué clase de incienso ofrecían. Y me puse a investigar qué clase era de ese incienso. ¿Será el que venden los hindúes? Y entonces... indagué y sabe que ese incienso no es que ofrecían de esas candelitas que huelen o cositas de esas que prenden los hindúes, no, sino que eran oraciones que ellos recitaban a las deidades paganas. Entonces, cuando usted canta, cuando usted ora, cuando usted pronuncia una alabanza al Señor, cuando usted articula con su boca, con su propio lenguaje, con sus propias palabras que le sale de aquí para el Señor, usted está ofreciendo incienso delante de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, creo que es el capítulo 9, gloria al Señor, que antes de que se abra, gloria al Señor, el quinto sello, antes de que empiecen los juicios más severos de Dios, dice que un ángel de ahí arriba del altar de Dios toma un incensario y lo avienta hacia la tierra. Y dice que se escuchan relámpagos y truenos y son pronunciados ayes. Pero dice la palabra del Señor, gloria al Señor, ¿verdad?, que los ancianos, los 24 ancianos que están delante del trono del Señor, gloria al Señor, tienen arpas, tienen coronas y tienen copas llenas de incienso que ofrecen delante de la presencia del Señor. Y dice que cada vez que los 4 seres vivientes dicen santo, 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 los 24 ancianos se postran y le dicen al Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, la alabanza, porque tú fuiste inmolado, ¿verdad? El poder, la riqueza, la sabiduría, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, de todo pueblo, tribu y nación. Yo no sé por qué le cuesta a mucha gente alabar a Dios, ¿sabe? Yo no sé por qué le cuesta a muchos, gloria al Señor, decirle a Dios, ¿verdad? Como dice ahí Pablo, Abba Padre, papito, ¿verdad?
Yo no sé por qué pasa mucho tiempo, gloria al Señor, y sus ojos no se humedecen delante de la presencia del Señor. Yo creo, ¿verdad, gloria al Señor, que el Señor es digno de alabanza y adoración? Que el Señor es digno de que le ofrezcamos, ¿verdad?, alabanza, adoración, fruto de labios que confiesan su nombre. Gloria al Señor. Así que este primer pacto, gloria al Señor, ahí dice, ¿verdad?, que si hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado un segundo. También dice, ¿verdad?, que ese pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Terrenal. O sea, gloria al Señor, en ese pacto se ventilaban las cosas de esta tierra. Y hasta en el día de hoy, déjeme decirle que el pueblo judío se ha quedado con eso. Hasta en el día de hoy, gloria al Señor, se ha quedado el pueblo judío con eso de las ordenanzas, con esos ritos, gloria al Señor, con eso que practica, gloria al Señor, porque sus ojos están velados, porque su entendimiento se entenebreció, porque su corazón se engrosó, porque, ¿verdad?, dejó al Señor e invalidó el pacto de Dios y no permaneció en el pacto de Dios. Pero dice ahí, gloria al Señor, que el pacto nuevo, el cual habla Jeremías, capítulo 31, gloria al Señor, dice que tenía varias cosas. Una de ellas, gloria al Señor, dice en el versículo 10 del capítulo 8, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Número 1, mire lo que hace el nuevo pacto. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En la mente de ellos. ¿En cuáles serán puestas las leyes en el antiguo pacto? Dice ahí lo mismo que leímos en la Biblia. Dice que adentro de esa arca estaba la vara de Aarón, estaba, ¿verdad?, el vaso del maná, que fue la provisión de Dios en el desierto, y estaban las tablas de la ley. Quiere decir que en el primer pacto, gloria al Señor, las leyes fueron dadas, escritas, como usted conoce, ¿verdad?, que en aquel tiempo no existía el papel. Pero antes, gloria al Señor, los antepasados escribían en piedras, en papiro, en madera. Aquí dice, ¿verdad?, que estas fueron escritas en las tablas de Moisés. O sea, ahí fueron escritas las leyes. Pero en el nuevo pacto, una de las características primeras que encontramos aquí, gloria al Señor, es que iba a ser escritas en la ¿qué? En la mente del pueblo. En la mente del pueblo. ¿Qué hay en la mente del creyente en el día de hoy? Dígame. ¿Está la ley de Dios? ¿Qué hay en la mente del creyente en el día de hoy? ¿Está la ley de Dios o están sus propios pensamientos? ¿Qué hay en la mente o qué debe haber de acuerdo al nuevo pacto, gloria al Señor, en la mente del creyente, del cristiano? Debe estar ¿la qué? La ley de Dios. La ley de Dios. El pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, el Señor dice, el Señor, que los fariseos tenían unas cositas que colgaban aquí, que le llamaban filacterias, que eran trocitos de la ley, y que ellos lo cargaban ahí, simbolizando para mostrar al pueblo que guardaban esos mandamientos, que los cuidaban. Y que estaban cumpliendo así la ley. El nuevo pacto dice, las escribiré, ¿cómo dice allí? En la mente de ellos. ¿De qué manera la va a escribir el Señor? ¿Qué tinta va a usar? ¿Qué bolígrafo? ¿Qué color de tinta? Hermano, esas leyes son escritas cuando alguien le abre el corazón al Señor sinceramente y le dice, Señor, entra a mi corazón. Y aquí, esto está tan conectado, la mente y el corazón, que a veces es difícil, ¿verdad?, desintegrar de acuerdo a la Biblia. Porque ahí el Señor en el nuevo pacto iba a escribir o escribe su ley, la ley de Dios.
De tal manera que no hay que decirle, dice ahí, conoce al Señor, porque todos me conocerán. No hay necesidad de decirle, conoce a Dios, porque desde el más pequeño al más grande me conocerán. ¿A través de qué? De la ley que está escrita, no en las tablas, no en las piedras, sino en la mente del corazón del hombre. ¿Y sabe cómo es? A través del Espíritu Santo de Dios. Lo cual en el antiguo pacto, gloria al Señor, era un privilegio para el sumo sacerdote, para los levitas, para los reyes, para los jueces, para aquellos que eran llamados a experimentar, ¿verdad?, el nuevo nacimiento del Espíritu Santo de Dios. Ahora en el día de hoy, gloria al Señor, el creyente que abre su corazón al Señor tiene un nuevo nacimiento, tiene una nueva naturaleza. Tiene, ¿verdad? Gloria al Señor, la virtud, gloria al Señor, de poder el Señor escribir, gloria al Señor, con su mano la ley en el corazón, en la mente de ese creyente, de ese cristiano. Esa es la primera cosa. Bueno, fueron escritas las leyes, ¿verdad? Gloria al Señor, en aquella tabla que Moisés llevó cuando le dice el Señor, ¿verdad? Alízate unas tablas y sube. Y subió Moisés 40 días y 40 noches estuvo delante de la presencia del Señor y literalmente con el dedo de él, de Dios, escribió. Me imagino que había sido hebreo, ¿verdad? Gloria al Señor. Me imagino que es el lenguaje que Dios usó para escribir esas leyes, gloria al Señor, en esa tabla. ¿Qué hizo Moisés con esas primeras tablas? Encontró al pueblo desbandado. Encontró un pueblo adorando a un becerro que le había hecho Aarón y que le habían dicho, este es Jehová que te sacó de Egipto. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo cuando no está la ley de Dios en el corazón, perdón, en la mente, bueno, en el corazón y la mente del creyente. Se desvía tan fácilmente. Empieza a adorar los ídolos. Empieza a hacer las cosas que desagradan y que abomina a Dios. Y dice la palabra del Señor que Moisés agarró esas tablas y las quebró. Bueno, entonces en la segunda vez que le dijo, el Señor le dijo, escríbelas ahora tú. Escríbelas ahora tú. Y él las escribió. Algunos, ¿verdad? Teólogos dicen que son 613 mandamientos. Imagina, para esculpir todas esas 613 leyes, ¿cuánto tiempo se llevó? La segunda vez también fueron 40 días y 40 noches que Moisés subió al monte. O sea que ha sido el hombre que ha estado 80 días delante de la presencia del Señor. De tal manera que cuando bajó, dice la palabra del Señor, que su rostro, gloria al Señor, era como el sol y tenía que ponerse un velo porque el pueblo tenía miedo de acercarse a él. Así como en el día de hoy la gente tiene miedo de acercarse a Dios. Y así como muchos no entienden la ley de Dios, Señor, y ese velo está, así dice Pablo, que será quitado cuando conozcan al Mesías, a Jesucristo. Así que esa es la primera cláusula. El nuevo pacto, las leyes iban a ser escritas en la mente del creyente. O van a ser escritas, ¿verdad?, en el pueblo del Señor, en sus mentes, en el pueblo del Señor. Dice entonces, gloria al Señor, en el versículo 10, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos, ¿por qué? Por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. No todo pueblo es pueblo de Dios. No todo pueblo es pueblo de Dios, sino el que tiene escritas las leyes en la mente y en el corazón, se le puede decir a Dios, tú eres mi Dios, y Dios le llama su pueblo. Esa es una de las bendiciones del nuevo pacto. Gloria al Señor, vamos avanzando porque el tiempo nos va también apresurando. Gloria al Señor. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos, ¿qué dice? Me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios que podamos tener al Señor. Gloria al Señor, que Él pueda llamarnos ovejas de su prado. Gloria al Señor. ¿Usted se siente privilegiado por eso?
Bueno, no es así, soy cabrito de su prado, no, ovejas de su prado. ¿Verdad? Ovejas de su prado. Gloria al Señor. Así dice, ¿verdad? Nosotros somos ovejas de su prado. ¿Sabe cuándo viene a ser oveja? Cuando se deja pastorear, cuando se deja, ¿verdad?, apacentar. De otra manera, no es oveja. ¿Verdad? Gloria al Señor. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué Dios tan bueno tenemos, ¿verdad? Hijitos, dice la epístola, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor. El Señor no solamente viene y nos confronta en las condiciones espirituales que estamos, hermano. Muchas veces nos encontramos, ¿verdad? Voy a decir, usar esta palabra, débiles. Muchas veces nos encontramos en la flaqueza, en la mediocridad espiritual, en la medianía espiritual, en la claudicación, como dijo Elías, entre dos pensamientos. Pero el Señor viene y nos dice, yo no quiero que estés así. Yo quiero que tome la decisión de estar, como dice la Biblia, ni frío ni caliente, el Señor lo vomitará en la boca. O está frío o está caliente. Mire que eso es, gloria al Señor, lo lindo del Señor, que el Señor nos puntualiza, nos escudriña. Dice Apocalipsis que sus ojos son como llama de fuego. Eso quiere decir, ¿verdad?, que hay la omnisciencia de Dios nos traspasa, nos pasa al rayos X, el CAT scan espiritual, y ve, ¿verdad?, la condición en la cual estamos viviendo, en la condición en la cual está mi condición espiritual. Yo le digo, Señor, de verdad, a veces le digo, Señor, ayúdame, dame ese deseo de leer tu palabra. Dame ese deseo de poder, ¿verdad?, acercarme a tu presencia. Dame ese anhelo de poder, ¿verdad?, servirte. Pero cuando se va quitando todo eso de nuestras vidas, entonces empieza, gloria al Señor, a encresparse en nosotros el viejo hombre. Empieza, ¿verdad?, a salir de nosotros la naturaleza que ya está muerta, pero que todavía está existente en nosotros. Por eso dice ahí, ¿verdad?, gloria al Señor, que seré propicio a sus iniquidades. Seré propicio, ¿verdad?, a su pecado. Dice la palabra del Señor que Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre y diciendo, ahí va mi hijo avanzando, aunque con debilidad, pero ahí va avanzando, ahí está. Y está intercediendo, le dice al Padre, ayúdalo. Imagina, hermano, es una bendición ser un hijo de Dios. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde.